Uno de los CDR encarcelados involucra a la presidencia de la Generalitat en un supuesto plan para asaltar y ocupar el Parlamento catalán con el presidente Torra dentro. Son las 9 de la noche, esto es El Telediario. Lo que me dijeron es que el presidente Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlamento. Según uno de los encarcelados, también se trabajaba en una red segura de comunicaciones entre Puigdemont y Torra, a los que se referían con los nombres en clave de Lisa y Gandalf. Son detalles del sumario judicial al que ha accedido Televisión Española. Reino Unido frena la tramitación de la euroorden de detención contra Clara Ponsatí, la exconsellera de Puigdemont, huida a Escocia. Las autoridades del Reino Unido consideran que la pena por sedición en España es desproporcionada si se compara con la del sistema británico. El Ministerio de Interior del Reino Unido pide más claridad a España. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Sí, pero bueno. Estas declaraciones de Pedro Sánchez en Radio Nacional de España, insinuando que la Fiscalía sigue órdenes del gobierno para detener a Puigdemont, han generado malestar entre los fiscales. Las tres asociaciones mayoritarias se quejan y defienden su independencia. El presidente en funciones ha tratado de rectificar con este mensaje, donde dice que la Fiscalía cuenta con el respaldo del gobierno. Es miércoles 6 de noviembre, comenzamos. Hoy hemos conocido más datos de esa operación contra el grupo de CDR que sigue en prisión preventiva por cargos de terrorismo. Concretamente, Televisión Española ha tenido acceso a sus declaraciones. En ellas involucran, entre otros, a Quim Torra. Se refieren a un supuesto plan para encerrarse en el Parlamento de Cataluña el día de la sentencia del procés con el presidente. Es parte del sumario de la investigación en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil acusa en sus informes a los CDR encarcelados de tener un plan de conspiración contra las instituciones del Estado en Cataluña. En sus declaraciones judiciales aseguran que iban a encerrarse en el Parlamento con la colaboración del presidente Torra. Dicen que era un encargo de un grupo al que llaman CNI catalán, que les iba a financiar con 6.000 euros. Yo entendí, lo que me dijeron, es que el presidente Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlamento de manera pacífica y que les dejarían entrar y que luego se encerrarían ahí todos. La idea que tenían ellos era quedarse dentro porque luego el presidente iba a activar la independencia, que no llegó nunca a suceder. Los detenidos utilizaban nombres claves para Torra, su alias era Gandalf, y también para Puigdemont, al que apodaban Lisa. Pretendían establecer un canal de comunicación seguro entre los dos, a través de una hermana del expresidente. Ella me solicitó a ver si me podía llamar, porque ellos lo que buscaban era una línea de comunicación privada para que, entiendo que para que lo que la policía no los rastreara. En sus declaraciones en la Audiencia Nacional aseguran que no pretendían cometer atentados, pero el juez les ha enviado a prisión provisional por terrorismo, conspiración para cometer estragos y fabricación y tenencia de explosivos. ¿Se quería experimentar para hacer truco de magia o experimentar para crear explosivos? Yo básicamente era un reto a ver si se puede llegar o no se puede llegar. En los seguimientos que les hace la Guardia Civil, uno de los encarcelados, Ferran Jolis, llega a decir que si le pillan montando una red clandestina para mantener un encierro en el Parlamento, le van a meter terrorismo y banda organizada. La Guardia Civil cree que estaban dispuestos a implantar la República Catalana por cualquier vía, incluso la violenta. También en el ámbito judicial, hoy hemos sabido que el Reino Unido no tramitará de momento la orden de detención europea contra la exconsejera catalana Clara Ponsatí. El Supremo reclama su entrega para juzgarla por un delito de sedición y Miguel Ángel Idígoras, Londres, Ponsatí debía comparecer mañana ante el juez. Así estaba previsto en un principio, pero ha habido un informe previo por parte de un abogado especialista en Derecho Penal Internacional perteneciente a la Organización contra el Crimen aquí en el Reino Unido, que dice que la euroorden es exagerada porque no obliga, por lo tanto, a Clara Ponsatí a comparecer ante los jueces en Escocia, que es donde reside en este momento. El informe, en el que se dice que la euroorden es desproporcionada, ha sido elaborado por un organismo que pertenece al Ministerio del Interior y, como decimos, lo califican de desproporcionada porque, aunque el delito de sedición también se recoge entre las leyes británicas, no tiene básicamente la proporcionalidad, no tiene la misma gravedad en España. En cualquier caso, las autoridades británicas instan a las españolas a que faciliten más información
sobre Clara Ponsatí, su historial delictivo, dicen, o cualquier irregularidad que haya podido cometer para evaluar de nuevo la euroorden que hay contra ella. Gracias, Miguel Ángel. Por cierto, que los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, sobre los que también pesa una euroorden, tienen previsto entregarse mañana a la justicia en Bélgica. Y precisamente unas declaraciones de Pedro Sánchez en Radio Nacional de España sobre otra extradición, la de Puigdemont, han levantado ampollas en la carrera fiscal y han sido criticadas por los partidos. El presidente en funciones daba a entender que la Fiscalía recibe órdenes del Ejecutivo. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. En el debate le han preguntado hoy en Radio Nacional al presidente del Gobierno. ¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del Gobierno. Pues ya está. Su respuesta ha generado malestar entre los fiscales. La Fiscalía General del Estado defiende su autonomía e imparcialidad en la causa del procés y las principales asociaciones de fiscales recuerdan al Gobierno que son independientes. Tras la polémica, Pedro Sánchez ha matizado en las redes sociales. Señala que la Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno. Al expresidente Puigdemont el tuit le ha parecido una metedura de pata y le replica que su caso está en manos de la justicia belga. Contra el Ejecutivo han cargado los partidos independentistas. Que se han cruzado todas las líneas rojas porque parece ser que todo se vale para frenar al independentismo. És una absoluta falta de respecte a la separació de poders de l'Estat. También el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, que entienden la indignación de los fiscales. ¿Sabe usted, como presidente del Gobierno, que la Constitución consagra la independencia de la Fiscalía General del Estado? No podemos tener un presidente tirando por tierra el trabajo de fiscales, abogados del Estado, jueces, funcionarios. Y los fiscales han tenido que contestarle y recordarle algo que se llama independencia. La última palabra sobre la entrega de Carles Puigdemont la tienen las autoridades judiciales belgas. La defensa del expresidente tiene previsto utilizar las declaraciones de Sánchez en sus alegaciones por escrito. La Fiscalía investiga a la presidenta de la ANC por sus declaraciones sobre los disturbios en Cataluña. Elisenda Paluzi dijo que los disturbios hacen visible el conflicto en el exterior. Sociedad Civil Catalana denunció a Paluzi por presuntos delitos de incitación a la violencia y a los desórdenes públicos y por un presunto delito de odio. En un comunicado, la ANC defiende el derecho a la libertad de expresión y a la disidencia política. Sumario de los CDR con toda la información que vamos desgranando. Y mañana en Al Rojo Vivo, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, con Ferreras. Se quedan con La Sexta, con Saavedra y con toda la información. Uno de los CDR detenidos en la Operación Judas asegura que querían tomar el Parlamento con el consentimiento de Torra porque el presidente catalán iba a proclamar la independencia. Lo harían el día que, según los investigadores, saldría la sentencia del proceso. Lo que me dijeron es que el presidente Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlamento de manera pacífica y que les dejarían entrar y que luego se encerrarían ahí todos. Querían encerrar adentro porque el presidente Torra en aquella época quería echar para adelante esto de la independencia. Se quería, era el día D que le llamaban, ¿no? Eso. En el sumario al que ha tenido acceso La Sexta, el detenido dice que con el encierro se pretendía evitar que fuera detenido Torra, al que llaman con nombre codificado Gandalf. Habla de financiación del conocido como CNI catalán para montar las comunicaciones que permitieran resistir en el Parlamento una semana, un dispositivo pagado con 6.000 euros de dinero público. El encargo de las antenas, en teoría, me parece recordar que era del CNI catalán y todo el tema de que se juntaban con el presidente Torra. En su declaración mantiene también que en una cena con una hermana de Puigdemont se habló de buscar una línea de comunicación privada que no pudiera rastrear la policía. En su declaración, varios de los detenidos reconocen haber manejado sustancias explosivas. Jordi Ros dice que trabajaba con materiales peligrosos
y que se ayudó de un par de tutoriales de internet para manipularlos. He estado trabajando con un tema bastante peligroso, que es la termita, y la otra es la nitrocelulosa. Hoy en día, con un par de tutoriales de internet, según la legislación vigente, se pueden llegar a realizar nitrocelulosa. Sí. A las preguntas sobre para qué había comprado esas sustancias, dice que lo hacía para experimentar. Todas estas sustancias, ¿a qué estaban destinadas? Pues a experimentar, básicamente. ¿A qué? A experimentar, pero experimentar para crear el qué. Bueno, me refiero, se lo digo directamente, sustancias explosivas, incendiarias. No, si era posible hacerlo. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida seguimos desgranando esas declaraciones de los miembros de los CDR detenidos en la Operación Judas, sumario al que hemos tenido acceso en La Sexta. Algunas de esas declaraciones, como les acabamos de contar, apuntan al presidente Torra. Hace unos minutos le hemos preguntado sobre ello, pero Torra no ha hecho declaraciones. Presidente, ¿conoce el sumario de los CDR? Ya ha avisado que no se Presidente, los CDR declaran en las declaraciones que usted conocía un plan para entrar al Parlamento. Reino Unido no tramitará de momento la euroorden de detención por sedición contra la exconsellera catalana Clara Ponsatí al entender que es desproporcionada. En la documentación de las autoridades policiales británicas al Ministerio del Interior le piden más información sobre el historial delictivo previo de Ponsatí o cualquier información adicional sobre la gravedad de la infracción. Ponsatí en un tuit ha afirmado que hay que contener la euforia porque dice esto no ha terminado aún. ¿La Fiscalía de quién depende? Depende del gobierno, pues ya está. Y yo espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer. Los fiscales han respondido con dureza a esas declaraciones de Pedro Sánchez en las que ha dado a entender que van a seguir sus órdenes para traer a Puigdemont a España. Dicen que son independientes y no están a las órdenes del Ejecutivo. Esta tarde Sánchez matizaba sus palabras en Twitter, afirmando que la Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno. Fuentes del Partido Socialista reconocen que esas palabras pueden haber sido un error. Puigdemont le ha contestado, dice que si lo que quería era rectificar, que lo vuelva a intentar. 7 organizaciones no gubernamentales han interpuesto una denuncia contra Vox por los vídeos que utiliza en esta campaña. Uno de ellos es este, con Rocío Monasterio, después de visitar un centro de menores en Madrid y de relacionar la delincuencia con la inmigración. En los bancos sentados todos los días esperando a quién van a atracar. Y otra denuncia, esta vez contra Abascal, de la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia. El motivo, unas declaraciones en las que aseguraba que los españoles estaban discriminados con respecto a las ayudas en el alquiler. La Fiscalía de Barcelona investiga las palabras de la presidenta de la ANC en las que decía que los actos violentos tenían una parte positiva, visibilizar el conflicto internacionalmente. És aquests incidents els que fan que estiguem en la premsa internacional de manera continuada aquests dies, és a dir, que fan visible el conflicte. La Fiscalía entiende que puede haber un delito de odio en esas declaraciones después de los graves disturbios en las protestas contra la sentencia del procés que dejaron 600 heridos y 200 detenidos. Y otro asunto grave, estos carteles que van a ver en los que se señala a 6 periodistas, ahí están los carteles, a los que tildan de terroristas de la información y sicarios del poder, pasquines que han pegado en escaparates y en calles de Barcelona. Víctimas de esa caza de brujas han respondido ya como Xavier Sardá en Al Rojo Vivo. Hay que denunciar esos pasquines y hay que colocarlos al mismo tiempo en el terreno de relativizarlo y quitarle un poco de hierro. La agresión racista de un joven a una mujer latinoamericana en un autobús urbano de Madrid, según denuncia, es racismo. Al parecer, él exigió que le cediera el asiento y, ante su negativa, la golpeó. ¡A tu puto país! ¡Mira! ¡Estoy en mi país! ¿Vale? ¡No es tu país este! ¡Mira!
Una testigo la que lo grabó todo y asegura que avisó al conductor. Desde el ayuntamiento dicen que nadie ha dado parte y que no les constan incidencias. Lo están investigando. Hoy nuestro planeta alberga 4 veces más habitantes que hace un siglo. Para alimentarnos, el ganado ha aumentado un 20% en los últimos 25 años. En ese tiempo se ha deforestado una superficie similar, ojo, a España y Francia juntas. Y las emisiones de CO2 han aumentado un 60%. La temperatura global ha aumentado 1 grado en el último medio siglo. Son los demoledores datos en los que se basan más de 11.000 científicos para alertar sobre el momento crítico por el que pasa la Tierra. Sanidad recomienda que los menores de 10 años y las embarazadas eviten consumir pescados con alto contenido en mercurio. El pez espada, el atún rojo, el cazón. A mayor tamaño, más mercurio, que puede generar problemas neuronales en el hígado o en los riñones. Los médicos mandan un mensaje de tranquilidad. Si esos niños ya lo han consumido, basta con reducir ahora la ingesta. Para los adultos recomiendan pescados pequeños y comer los grandes con menos frecuencia. Sumario de la operación Judas al que ha tenido acceso La Sexta. Ahí figuran las declaraciones de los CDR detenidos el pasado 23 de septiembre y en prisión provisional por presunto terrorismo. Vamos a ir desgranando toda esa información. Uno de esos detenidos aseguró que Torra estaba al tanto del plan para asaltar el Parlament el día de la sentencia del Procés. Parlament en el que, según dice, Torra se iba a encerrar para declarar la independencia. Alfonso Pérez Medina. Sí, ese sumario habla de un plan detallado para asaltar el Parlamento de Cataluña el día que se iba a conocer la sentencia del Procés. Un plan que supuestamente, según las declaraciones de uno de los detenidos, conocía el presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien los detenidos se referían con el apelativo de Gandalf. Ese plan supuestamente habría sido organizado por el denominado CNI catalán y sufragado con 6.000 euros de los presupuestos públicos. El plan era que los detenidos entraran en el Parlamento y se atrincheraran durante al menos una semana para declarar la independencia de Cataluña. Para ello, según sus declaraciones, tenían previsto reducir a los Mossos d'Esquadra que custodian la Cámara catalana y esposarlos con bridas. En su declaración ante el juez, uno de los detenidos por la operación Judas confesó cuál era la estrategia. Lo que me dijeron es que el presidente Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlamento de manera pacífica y que les dejarían entrar y que luego se encerrarían ahí todos. Un plan que tenía el respaldo del presidente y cuyo objetivo final era proclamar la independencia de Cataluña. Que se querían encerrar adentro porque el presidente Torra en aquella época quería echar para adelante esto de la independencia. Se quería, era el día D que le llamaban. Encierro que tenía hasta un tiempo estipulado. Que como mínimo querían aguantar 5 días. Eso es lo que yo sé. 5 días dentro. Sí. Y ahí con el presidente y con todo. Y que en ningún momento el acusado entendió que iba a ser violento. Le llaman pacífica pues porque no había ni uso de violencia y que la entrada al edificio era permitida por el presidente Torra y por la gente de ahí. Aunque según declaró Jordi Ros a la Guardia Civil, ese asalto no iba a ser tan pacífico. Se mencionó que una buena estrategia consistiría en ir derribando a Mossos d'Esquadra, reduciéndolos y poniéndoles unas bridas a modo de esposas. Que además era importante ir a por el jefe del dispositivo para descabezar el dispositivo de los policías. A Ferran Llolis le encargaron establecer un sistema de comunicación estable para el interior durante el encierro. Para el Parlamento, para asaltar el Parlamento, ¿qué es lo que le piden en concreto? Pues las antenas y esto que querían asegurar las comunicaciones. Un trabajo encargado por una supuesta agencia de espías catalana. El encargo de las antenas, en teoría, me parece recordar que era del CNI catalán y todo el tema de que se juntaban con el presidente Torra. Y por el que Llolis cobraría. ¿Quién le iba a pagar? Eso lo pagaba la caja de resistencia del CDR de Sabadell. Toda una serie de actuaciones de las que Ferran dijo arrepentirse y que incluso llegó a pensar en denunciar. Es que por un momento sí, pero luego lo pensé que no, porque entendí que si adentro les iban a dejar entrar y además yo tenía los indicios que al igual estaba detrás también el presidente Torra. Él, junto al resto de detenidos en la operación Judas, está acusado de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para la realización de estragos con finalidad secesionista. Ojo, sobre el material explosivo, alguno de los miembros de los CDR reconoce que compraron material explosivo, material extremadamente peligroso, que lo manipularon. Alfonso, ¿con qué objetivo? ¿Qué pretendían hacer?
Pues según los informes de la Guardia Civil que constan en ese sumario, pretendían atentar contra infraestructuras críticas, como por ejemplo torres de comunicaciones, y también contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En ese sumario aparecen un gran número de materiales para fabricar explosivos que guardaban los detenidos. Se habla, por ejemplo, de nitrocelulosa, de termita, de ácido sulfúrico, de ácido nítrico o de nitrato de amonio, que es el material con el que se fabrica el Amonal. A otro de los detenidos, Alexis Codina, se le incautaron también unas anotaciones para construir goma 2, aunque cuando el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, le preguntó para qué quería esas instrucciones, dijo que era simplemente por pura información y por pura investigación. Otro de los detenidos también, Ferran Jolís, reconoció ante el juez que el equipo de respuesta táctica que él dirigía era bastante bestia. Los detenidos también relatan ante el juez el material que utilizaban. He estado trabajando con un tema bastante peligroso, que es la termita, y la otra es la nitrocelulosa. Y al fiscal, ante esta revelación, le surge una duda. Todas estas sustancias, ¿a qué estaban destinadas? Pues a experimentar, básicamente, sí. ¿A qué? A experimentar, pero experimentar para crear el qué. Bueno, me refiero, se lo digo directamente, sustancias explosivas, incendiarias. No, si era posible hacerlo, sí. Eso, sí. Ya. Jordi Ros además añade cómo lo confeccionaban. Hoy en día, con un par de tutoriales de internet, según la legislación vigente, se pueden llegar a realizar nitrocelulosa, sí. En otro momento, el fiscal pregunta por la información encontrada en casa de uno de los detenidos, información acerca de goma 2 y nitrato de amonio. ¿Ustedes estaban haciendo también experimentos sobre ellos? ¿Lo intentaron o se interesaron? No. ¿Y por qué tenían esas notas? Por pura información, sí, por pura información. Al respecto de los materiales, en el sumario en su declaración ante la Guardia Civil, Ros reconoce que trabajaban en hacer explotar algo para distraer a la policía y así poder acometer la acción principal. Dice Sariotus, Jordi Ros lo que estaba haciendo no era ir a pintar lacitos, era una cosa heavy, muy heavy. Mucho es mucho, ¿vale? Lo podría intuir por otras personas, no para mí. Materiales de los que se habla en la declaración y que también se incorporan en el sumario a través de fotografías como estas, en este caso ácido clorhídrico y amoníaco. Y hay más. En ese sumario al que ha accedido La Sexta, los detenidos miembros de los CDR hablan de la conexión con Puigdemont, en concreto, Alfonso, del papel que, según dicen, jugó una hermana del expresidente huido con la que se vieron. Sí, se habla de una hermana de Carles Puigdemont que supuestamente, según la Audiencia Nacional y la Guardia Civil, habría actuado como intermediario entre el expresidente de la Generalitat de Cataluña y los 9 CDRs que fueron detenidos en esta operación que se desarrolló en el pasado mes de septiembre. En concreto, se habla de una reunión que se produjo en un vehículo y que, según la Guardia Civil, siguió medidas de seguridad propias de organizaciones criminales y terroristas. Ese encuentro se produjo en un vehículo. Tenían coches lanzaderas por delante y también vehículos de contravigilancia por detrás, y según la declaración de alguno de los detenidos, en ese encuentro se transmitió información confidencial a la hermana de Carles Puigdemont. Vino como invitada la hermana del señor Puigdemont y entonces ella me solicitó a ver si me podía llamar, porque ellos lo que buscaban era una línea de comunicación privada para que, entiendo que para que la policía no los rastreara. Bueno, pues en esas horas de declaración, alguno de los detenidos pide disculpas a la policía por lo que han hecho. Adriana Cabezas. Sí, en esos vídeos de los interrogatorios a los que ha tenido acceso La Sexta se escucha, por ejemplo, a uno de los acusados, a Jordi Ros, pidiendo perdón. Dice que fue un error, que es humano, que se arrepiente y se disculpa ante los agentes por haberles hecho hacer horas extra. Otro de los acusados, además, intenta dejar claro ante el juez Manuel García Castellón que se ofreció a colaborar con la Guardia Civil desde el primer momento. De hecho, desde el momento que entró Guardia Civil en casa, yo me presté a colaborar en todo. De hecho, a los compañeros de Guardia Civil les he dicho que si quieren... no son compañeros suyos. Bueno, en cuanto a humanidad puede ser, pero solo eso. De incluso si yo me enterase de algo, llamarles y explicarles, y yo me he ofrecido a todo esto y lo que haga falta.
Y a todo esto, Torra esta tarde está en un acto en Girona. Le hemos preguntado al llegar por toda esta información, declaraciones de los CDR detenidos presuntamente por terrorismo y que apuntan directamente a él. Jorge Romance, pero Torra no habla. Hemos intentado en 2 ocasiones preguntarle al presidente que venía a este acto electoral de Junts per Catalunya aquí en Girona y ha rehusado contestar, eso sí, con algún empujón de la seguridad del presidente que no nos ha dejado acercarnos demasiado. Quien tampoco ha contestado demasiado ha sido Laura Borràs, la candidata al Congreso por Junts per Catalunya. Le hemos preguntado también, ha dicho desconocer el sumario. Presidente, ¿conoce el sumario de los CDR? Te he avisado que no se... Que no farà declaración. Presidente, los CDR declaran en las declaraciones que usted conocía un plan para entrar al Parlamento. No contesta Torra. Y atención porque Reino Unido de momento no va a tramitar la euroorden del juez Llarena sobre la exconsellera huida Clara Ponsatí. Adriana Cabezas, ¿por qué? Pues lo que explican en ese escrito que han remitido al Ministerio del Interior es que esa petición la ha estudiado un abogado especializado del Reino Unido y ha determinado que es desproporcionada y por tanto no va a solicitarla. De momento lo que dicen es que no se ajusta a la legislación del Reino Unido y por eso no van a tramitar esta petición de entrega de la exconsellera por un delito de sedición. Lo que sí que piden, lo que sí reclaman es más información adicional, más información sobre el pasado delictivo de la exconsellera Clara Ponsatí y entonces evaluarán su decisión. Bueno, y más cosas, mucha polémica y críticas ante las declaraciones de Pedro Sánchez hoy al dejar caer que la Fiscalía depende del Gobierno y por eso, como ya había adelantado, asegura que su Ejecutivo va a traer de vuelta a Puigdemont. Críticas de los fiscales, de los jueces, recordándole la separación de poderes, su autonomía funcional y esta tarde Esther Redondo, Sánchez ha querido dejar más claras sus palabras. Sí, lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, donde de alguna manera ha querido matizar esas declaraciones. Lo que se ha organizado, dice Pedro Sánchez, que trabajará para que el sistema judicial pueda juzgar con imparcialidad a Carles Puigdemont. Y añade además, y aquí viene el matiz importante, que la Fiscalía contará siempre con el apoyo del Gobierno para preservar la ley y el interés en general. Fuentes del partido reconocen que esas palabras han sido un error y lo achacan al cansancio del candidato socialista en esta corta, dicen, pero intensa campaña electoral. Lamentan sobre todo que con esas declaraciones se haya dado alas a Puigdemont. Pedro Sánchez se enreda con su promesa del lunes en el debate cuando se comprometió a traer a Puigdemont ante la justicia española. Hoy se reafirmaba señalando a la Fiscalía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? Depende del Gobierno, pues ya está. Y yo espero que más pronto que tarde pues el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, que es lo que debe hacer. Fuentes del PSOE reconocen que esas palabras pueden haber sido un error. Sánchez las ha matizado en Twitter diciendo que trabajará para que la justicia española pueda juzgar al expresidente catalán. La Fiscalía cuenta con el respaldo del Gobierno en la defensa de la ley y del interés general. Y al momento, respuesta de Puigdemont. Asegura que él no es un prófugo y que Sánchez se vuelve a equivocar. Si eso quería ser una rectificación de su grave metedura de pata, vuélvalo a intentar. Fuentes de la defensa de Puigdemont señalan que usarán las declaraciones de Sánchez a su favor. ¿Usted en vol segrestar, senyor Pedro Sánchez? Las asociaciones de fiscales ven inaceptables las palabras de Sánchez. La Asociación de Fiscales recuerda al presidente del Gobierno en funciones que la Fiscalía es independiente y no cumple órdenes del Ejecutivo. Carmen Calvo ha salido en defensa de Sánchez asegurando que no hay injerencia del Gobierno en la justicia. En absoluto. Nada tiene que ver la separación de poderes con el Ministerio Fiscal, que es un órgano que encuadrado en el ámbito del Poder Judicial no es Poder Judicial. El presidente Torra ve escandaloso que Sánchez diga que controla la Fiscalía y Junts per Catalunya le recuerda al candidato socialista que no es el sheriff del oeste. Hemos podido asistir a la defunción de la separación de poderes en el Estado español, que se han cruzado todas las líneas rojas porque parece ser que todo se vale para frenar al independentismo. La vista en Bélgica sobre la extradición de Puigdemont está prevista para el 16 de diciembre. Y la Fiscalía de Barcelona va a investigar a la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzi. Considera que podría haber cometido un delito de incitación al odio y a la violencia por estas declaraciones en las que aseguró que los disturbios en las calles de Cataluña tienen cosas buenas porque les permite visibilizar el conflicto a nivel internacional. Los días más críticos de tensión y disturbios en las calles de Cataluña terminaron con más de 200 personas detenidas y casi 600 heridos. Y tras esto, la presidenta de la ANC hacía estas declaraciones. Els incidents els que fan que estiguem en la premsa internacional de manera continuada
aquests dies, és a dir, que fan visible el conflicte. Por estas palabras, tras la denuncia de Societat Civil Catalana, la Fiscalía de Barcelona abre diligencias por un presunto delito de odio y de incitación a la violencia. És evident que això pot tenir aspectes positius i aspectes negatius, però al final el principal responsable és la violència d'Estat. Atribuye la violencia al Estado y no condena los disturbios. Esta tarde Borrell insistía, tiene que hacerlo. Algo que no podemos aceptar, que hay que condenarlo, no hay nada que lo justifique. Aún así, los expertos ven complicado que esto pueda concurrir en un delito. No condena la violencia, pero el no condenar no es constitutivo de ningún tipo de delito, ¿no? Y esto difícilmente creo que puede enmarcarse en un delito de odio. Ahora el Ministerio Público tiene un plazo de 6 meses para decidir si presenta una querella contra Paluzie. Terroristas de la información al servicio del IBEX, sicarios del poder. Así reza el encabezado de los pasquines en los que se señala a 6 periodistas catalanes. El primer instante de verlo realmente conmociona. Xavier Sardá es uno de ellos. Cree que hay que denunciarlo, pero es partidario de no darle mayor importancia. En fin, de relativizarlo y quitarle un poco de hierro. Me preocupa mucho que el papel sea de ínfima calidad y que no sea en color. Otro de los señalados es Xavier Rius, este hombre que interpela a Torra. Vostè parla de la ciutadania, però és que hi ha la meitat dels ciutadans de Catalunya que no volen la independència. Y al que el presidente no responde. Molt bé, entenc que no és cap pregunta. Algú sí que vol fer una pregunta? A él le mandaron por correo electrónico uno de esos carteles en el que le definen, además de terrorista y sicario, como exconvergente. Yo la verdad es que no quiero darle demasiada importancia, ¿no? Supongo que tendré que ir a los Mossos d'Esquadra, pensé quizá ir a los Mossos d'Esquadra a hacer denuncia. Maika Navarro, Laura Fábregas y Estefanía Molina, todas socialistas según los pasquines, y Joan Guirado, convergente, son los otros señalados. Y diciéndoles, por cierto, que se queden en Madrid. Un ataque que rechazan incluso fuerzas independentistas. Siempre al lado de la información veraz y de la libertad de expresión. Y que condenan firmemente el presidente del gobierno. Que traslademos un gran aplauso a los profesionales de la comunicación y que desde luego nosotros si defendemos algo es precisamente la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y el Colegio de Periodistas de Cataluña. 7 ONGs han denunciado a Vox ante la Fiscalía. 2 denuncias por los vídeos en los que relacionan a los migrantes sin documentación con el aumento de la delincuencia. Tan falso como la afirmación de su líder, Santiago Abascal, que también ha sido denunciado después de asegurar que la mayoría de las ayudas para alquiler se la llevan los extranjeros. Mentira. Adriana Cabezas. Sí, una de las denuncias presentadas por distintas ONGs ante la Fiscalía General del Estado, porque lo que quieren es que se investigue si los vídeos electorales de Vox pueden enmarcarse dentro de un posible delito de odio. Además, solicitan como medida cautelar que se retire de manera inmediata esos contenidos audiovisuales. Y después otra denuncia presentada, en este caso, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Santiago Abascal por las afirmaciones que hizo el pasado mes de octubre en su canal de YouTube, en el que aseguró que existe una discriminación contra los españoles frente a los migrantes a la hora de acceder a las ayudas del alquiler. Algo que denuncia es totalmente falso y que lo único que hace es poner en riesgo la convivencia social. Gritando. Visita hace días de la dirigente de Vox a un centro de menores inmigrantes no acompañados en Hortaleza, Madrid. Porque crean un efecto llamada. El partido lo graba y le sirve para diseñar este vídeo electoral, donde a esos inmigrantes se les relaciona sin tapujos con la delincuencia. Los vecinos del barrio en los bancos sentados todos los días esperando a quién van a atracar. Un vídeo que junto con otros varias ONGs han llevado a la Fiscalía por promover el odio, al contener mensajes infundados alejados de la realidad. Utilizando continuamente datos falsos, los niños no están generando ningún problema. Esa visita se repitió en Sevilla, donde Monasterio se encontró con algunos vecinos que negaban el conflicto. Estos chiquitos no andan rollo, ¿eh? Y ahora mismo. Avanzamos. Y según Más Madrid, esos vídeos ya están teniendo consecuencias. Han denunciado como el pasado domingo 10 personas atacaron con porras a varios de esos menores inmigrantes. Y no ha sido el único incidente. Un autobús de línea en Madrid, una mujer ha sido agredida al grito de te tienes que ir a tu país, vete a tu país. Su estrategia para las elecciones es situar al inmigrante como una amenaza, como en este vídeo retirado de la televisión pública. Con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales. Y lo hacen aunque el INE demuestre que durante los años que aumentaron los extranjeros, la delincuencia descendió. Solo el 1% de los extranjeros que están en nuestro país cometen delitos. Y en esa ristra de denuncias por jugar con la xenofobia, una más por esto. About, Ali, Amir, Abakti, Aceituno. Aquí hay uno que parece que puede ser español. Dando a entender que la mayoría de los que reciben ayudas al alquiler son indocumentados, cuando los datos dicen que el 65% de los beneficiarios tienen nacionalidad española.
Nos preocupamos por saber qué ocurre cuando esos menores que llegan a España solos cumplen 18 años. Bueno, pues sepan que solo en Madrid este año en esta situación estaban 188 jóvenes y solo 30 pudieron acceder a un piso tutelado. El resto a la calle. Y vivir en la calle, por si alguien no lo tiene claro, es esto que ellos nos cuentan. El calor de este pozo de ventilación del metro les ayuda a dormir y a combatir el frío a Mohamed y a Mustafa, que a los 18 años salieron del centro de menores de Hortaleza y se quedaron en la calle. Mucho frío. Mucho frío. ¿Y tenéis mantas? No hay dinero, no hay nada. Tratan de no separarse del centro de menores donde siguen sus amigos, que son su única conexión en España. Mucho chicos da comida. De 188 menores no acompañados que han cumplido este año la mayoría de edad en Madrid, tan solo 30 han podido optar a un piso como este, en el que les ayudan a ser autosuficientes. Entre ellos Asiat, que hace solo 3 días cumplió la mayoría de edad. Durante un año estuve muy preocupado, siento mal cómo voy a estar en la calle, pero al final, la última semana, me dijeron que voy al piso. En esta vivienda los acompañan psicólogos y educadores, reparten las tareas y acuden a cursos profesionales y sobre todo olvidan lo que han dejado atrás. Todavía cuando me acuerdo que estaba 3 días sin el mar, sin comida, sin agua, digo que ¿cómo estoy vivo ahora? También reivindican que los menores no acompañados que delinquen no los representan. Donde estoy me dicen que tú eres diferente de los marroquíes, no sé qué, yo he dicho que no soy diferente, ellos los que son diferentes. Porque yo no vino aquí para robar, si por ejemplo yo venía para robar aquí, prefiero quedarme en Marruecos al lado de mi madre y me robo ahí. Me gustaría que vierais este chaval que le acaban de poner en situación de calle. Este voluntario denunciaba hace una semana que este joven marroquí que tiene una discapacidad también se quedaba fuera del centro de Hortaleza tras cumplir 18 años. Tiene una minusvalía en los brazos. A la semana, según la Comunidad de Madrid, la Fiscalía decretó que tenía 17 y regresó a Hortaleza. Allí esperará ahora a cumplir de nuevo 18 y a que la Administración no lo abandone. Y no son menas, ese término que se empeña en utilizar Vox. Son niños y niñas menores de edad que llegan solos. Respeto, así de claro se lo ha explicado a la ultraderecha la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. Les gusta decir mena porque así se nos olvida que no son otra cosa que niños y niñas solos. Niños y niñas solos. No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o a una niña que vive solo. Que se metan con gente de su tamaño. Bueno, según ha podido saber La Sexta, en el PP hay preocupación ante la posibilidad de que Vox los adelante en al menos 15 provincias, y no todas son provincias pequeñas, entre ellas estaría, por ejemplo, Madrid. David Junquera. Esas fuentes ponen en tela de sorpaso circunscripciones muy importantes como Cataluña, Andalucía, también varias localidades, varias provincias en Andalucía, Murcia, incluso Madrid, algo que niegan tajantemente en el entorno de Pablo Casado, donde insisten no están preocupados porque Vox les supere, pero sí porque les pueda cortar el vuelo, les pueda evitar recuperar esos diputados que querían que volvieran vía Ciudadanos. Lo que dicen en el Partido Popular es que sus encuestas internas se siguen moviendo en el arco más optimista por encima de los 100 escaños e insisten, si se quiere desalojar a Pedro Sánchez, el único voto que sirve para ello es el voto concentrado en torno a Pablo Casado. El independentismo mostró y dejó claras sus diferencias en el debate de anoche en TV3. Junts per Catalunya propuso a Esquerra y a la CUP formar un grupo grande en el Congreso, pero respondieron que no. Polémica en el debate ya desde el principio. Al llegar, Arrimadas y Álvarez de Toledo retiraban los lazos amarillos que estaban dentro de la televisión pública catalana. Así empezó ayer el debate de TV3. Cayetana Álvarez de Toledo e Inés Arrimadas quitaron los lazos que había colocados dentro de la cadena. Ustedes no han construido una nación, han construido una secta. Yo llevaba también subiendo las escaleras quitando lazos amarillos a la entrada. Desde el comienzo, tensión de las candidatas con el director de TV3. El reprobado por el Parlamento, el acusado por la justicia, se siente mal pagado por 110.000 euros al año manipulando esta televisión. Moltes gràcies per les seves suggerències un any més. Con quien se enfrentaron en varias ocasiones. Albert Rivera. Es Albert Rivera, no cuesta mucho, de verdad. Un debate donde se hizo evidente la distancia entre los partidos independentistas. Laura Borràs propuso a Esquerra y la CUP crear un gran grupo único en el Congreso. I sense cap de les divisions que ens han portat fins aquí. Propuesta que los dos partidos rechazaron. Nosaltres no pensem que com més escons independentistes hi hagi al Congrés, més a prop estarà
estarà la solució. Enfrentamientos y acusaciones por parte de la candidata de la CUP a Gabriel Rufián. Hem vist anant a un casament amb tots els representants de l'IBEX. Arribi la publicitat, no sabràs on ficar-te. Bueno, ¿Perdona? ¿M'estàs amenaçant en directe? Y finalmente rectificó. Quan algú s'equivoca, senyor Rufián, és veritat, usted no estava en aquell casament. Y desde el PSOE se mostraron tajantes sobre pactar con la derecha. La dreta no volen saber res. E insisten en que ellos solo quieren un gobierno de izquierdas. Mañana, la última oportunidad, debate aquí en La Sexta moderado por Ana Pastor. Las representantes de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox tendrán la oportunidad de debatir sobre cuestiones de actualidad que no se trataron en el debate de candidatos porque se han producido en los días posteriores. Todo con preguntas y repreguntas. Los partidos tienen una última oportunidad para debatir y lo harán esta vez con 5 mujeres al frente. Si hay o no diferencias, que es algo que nos pregunta mucha gente, con lo que ocurrió el lunes en el debate de líderes donde todo eran hombres, veremos si hay diferencias o no. Y por eso el periodista Iñaki Gabilondo cree que será un debate con muchos más alicientes. Yo creo que el debate va a ser más divertido que el de los jefes y por eso uno se pregunta si con ellas sería distinto. Intentarán convencer a los indecisos. La candidata socialista María Jesús Montero defenderá apelar al voto útil, mensaje en el que hoy ya insistía Sánchez. Pedimos un voto útil para formar gobierno. Aquí el principal problema político que tiene el país se llama bloqueo. Pero también se pondrá el foco en las políticas de empleo. Pastor argumentará la gestión de la que hoy alardeaba Casado con este anuncio. Ha sido ministra de Fomento en el gobierno de Rajoy, que creó 3 millones de empleos, y será ministra en el próximo gobierno que lidera el Partido Popular. Además, Arrimadas podrá hacer hincapié en los últimos datos del paro por los que hoy insistía Ciudadanos. Cada vez que hablamos de un tema del paro, Franco, oiga, mire, ¿y si hablamos de los problemas reales que vamos a tener esta misma semana en España, que es el paro? La actualidad marcará el debate. La candidata de Podemos tendrá que aclarar si pueden hacer frente a desbloquear la situación política. Una negociación de gobierno tiene que durar al menos algunas semanas. Esta vez también estará Vox en un debate con Monasterio al frente. Y así de tajante se mostraba Abascal. Estamos dispuestos a bloquear cualquier participación del Partido Socialista en el gobierno. Debate en La Sexta que se presenta reñido, donde los partidos tendrán la última oportunidad para convencer a los votantes. Objetivo el Congreso. Son 4 candidatos de la CUP entrando al hemiciclo, con la leyenda de estar colándose adentro. Respireu y venga. Y estar haciendo algo que no está permitido. Bueno, pues hem entrat, això no es pot fer, ja comencem a fer coses que no podem fer. Aunque en realidad han sido invitados por Bildu según fuentes parlamentarias a La Sexta y no están haciendo nada punible según la Cámara. A otros, en cambio, les gustaría gobernar antes de... A mí me gustaría retirarme después de haber gobernado. Retirados que vuelven en campaña. Lo hace Rosa Díez en un acto del PP en Barcelona. Y he venido porque me da la gana. Porque quiero que tú ganes las elecciones. Rivera cata en campaña. Periodistas van a trabajar en un casco a Barcelona para Extremadura. Mientras el presidente de Vox de Baleares parodia el vídeo de Rivera. Aún huele a sangre del último separatista al que ha devorado. En campaña se agudiza el ingenio. Pablo Cascado y Adoquín Rivera. Y se exhiben los apoyos. Que se vote a Unidas Podemos. Apoyos incondicionales como el de Maricuela, con 100 años y en primera fila espera el abrazo de Sánchez. Que íbamos a ganar porque iba a ser mi regalo de 101 años. Con bolso y bastón camina. ¡Hasta luego! Hacia su deseo, soplar las velas en 11 días con un gobierno socialista. Otro ataque racista y machista, esta vez en un autobús de Madrid. Un joven le recrimina a una chica que no se cambie de asiento y después de los insultos xenófobos llegan las agresiones físicas. Una pasajera graba la escena que van a ver. Amenaza a la mujer. No te pego porque eres mujer. Ya te faltaría que me toques. Le lanza insultos racistas. Y si nos toca a mí, sin vergüenza. A tu puto país. Sin vergüenza tú. Mira. Estoy en mi país, ¿vale? No es país este, mira. Y cuando va a bajarse le da una bofetada y varias patadas. Ocurrió, según El Racismo, el jueves pasado a plena luz del día, en un autobús de Madrid cuando la mujer se negó a cambiarse de asiento. Una testigo indignada lo grabó con su móvil. Le recrimina al conductor que no hiciera nada. Cuando me bajé le grité que tenía todo grabado, pero en ningún momento detuvo el vehículo para llamar a la policía o pedir a los agresores que se bajaran. El ayuntamiento ya ha abierto un expediente informativo, aunque asegura que no ha recibido ninguna incidencia. Tampoco ningún conductor, según la empresa municipal de transportes, ha dado parte de lo sucedido.
Las asociaciones contra el racismo aseguran que estos ataques cada vez son más frecuentes. Esto ya es insostenible. Cada cierto tiempo estamos haciendo este tipo de denuncias. Denuncian que están alentados por los mensajes de odio que lanzan partidos políticos como Vox. La Fiscalía de Barcelona recurrirá a la sentencia de la Manada de Manresa. Pide que la violación múltiple sea considerada agresión sexual y no abuso, en contra de lo que dictó la Audiencia de Barcelona. Los 5 jóvenes fueron condenados por un delito de abuso porque la víctima, de 14 años, estaba inconsciente. Bueno, y atención, noticia de última hora que nos llega desde el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, donde la policía investiga en estos momentos una situación sospechosa a bordo de un avión. Se ha desplegado un fuerte dispositivo de seguridad y parte del aeropuerto está cerrado. Hasta allí se han trasladado numerosas ambulancias y efectivos de bomberos. Los medios especulan sobre un posible secuestro a bordo, aunque las autoridades no confirman esta información. Bueno, de esa situación vamos a estar muy pendientes. Recordamos aquí este sumario con las declaraciones de los miembros de los CDR detenidos al que ha tenido acceso La Sexta. Declaraciones en las que uno de ellos habla de un asalto previsto al Parlamento, a Alfonso Pérez Medina y de Torra. Sí, es un sumario en el que se detalla ese plan para asaltar el Parlamento de Cataluña el día que se iba a conocer la sentencia del procés. Es la declaración que hace uno de los detenidos, que dice que ese plan lo conocía el presidente de la Generalitat, Quim Torra, al que los arrestados se referían con el apelativo de Gandalf. Ese proyecto, según la declaración que hizo en la Audiencia Nacional, estaba organizado por el denominado CNI catalán y tenía un presupuesto de fondos públicos de 6.000 euros. La idea que tenían los detenidos era tomar el Parlamento y atrincherarse durante una semana para que se pudiera declarar la independencia de Cataluña, y lo iban a hacer, según esas declaraciones, después de reducir y esposar con bridas a los Mossos d'Esquadra que custodian el Parlamento catalán. Así lo explicaba uno de los detenidos, Ferran Jolís. Lo que me dijeron es que el presidente Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlamento de manera pacífica y que les dejarían entrar y que luego se encerrarían ahí todos. Como mínimo querían aguantar 5 días. Eso es lo que yo sé. 5 días dentro. Sí. Y ahí con el presidente y con todo. Y hay otras declaraciones importantes que hemos visto al acceder a esas declaraciones de esos CDR. Información importante, Alfonso, porque se habla de sustancias explosivas y de lo que pretendían hacer con ellas. Sí, el sumario da muchos detalles sobre los materiales para fabricar explosivos que guardaban estos 7 miembros de los CDR detenidos en esta operación. Se habla, por ejemplo, de que tenían nitrato de amonio, que es el material que se utiliza para construir el Amonal, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido pícrico o nitrocelulosa, todo materiales supuestamente para provocar sabotajes en infraestructuras críticas, como por ejemplo torres de comunicaciones. A otro de los detenidos, Alexis Codina, se le incautaron también unas anotaciones en las que constaban los materiales necesarios para construir la Goma 2, aunque cuando el fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el juez Manuel García Castellón le preguntaba para qué querían esos materiales, lo que él dijo es que era por pura información y también por pura investigación. Otro de los detenidos, Jordi Ros, también dijo que estos eran los explosivos que manejaba. Con un tema bastante peligroso, que es la termita, y la otra es la nitrocelulosa. Todas estas sustancias, ¿a qué estaban destinadas? Pues a experimentar, básicamente, sí. ¿A qué? A experimentar, pero experimentar para crear el qué. Bueno, me refiero, se lo digo directamente, sustancias explosivas, incendiarias. No, si era posible hacerlo, sí. Dice Sariotus, Jordi Ros lo que estaba haciendo no era ir a pintar lacitos, era una cosa heavy, muy heavy. Mucho es mucho, ¿vale? Lo podría intuir por otras personas, no para mí. Y esta tarde el presidente Torra no ha contestado después de ser señalado por uno de esos detenidos en la Operación Judas. Presidente, ¿conoce el sumario de los CDR? Silencio de Torra después de que Ferran Jolís declarara ante el juez que el presidente conocía sus supuestos planes para ocupar el Parlamento tras la sentencia del procés.
Y volvemos con más información sobre Ámsterdam con una última hora, porque la policía acaba de confirmar que tanto la tripulación como los pasajeros a bordo del avión donde se producía esa situación sospechosa, se hablaba incluso de la posibilidad de que estuviera secuestrado. Bueno, pues confirma la policía que tanto la tripulación como los pasajeros están a salvo. Llega la super promo de Movistar por 42,30 € al mes. ¡Durante 6 meses! Con el humor de Broncano, nuestras mejores series... ¿Y Netflix? Pues claro, y el básquet, la Liga Smartbank, 600 megas de fibra y 2 líneas móviles. Todo por 42,30 € al mes y sin permanencia. Solo hasta el 15 de noviembre en el 1004 o tiendas Movistar. Mañana lo han visto Pedro Sánchez en El Rojo Vivo con Antonio García Ferreras. Nos vamos, ahora Estación La Sexta y La Sexta Deportes. Hasta mañana. ¿Es posible escapar al control de Internet? Enviado especial, El País de la Desconexión. Esta noche a las 10:30 en La Sexta. Ya disponible en A3 Player Premium. Lo siento. Hay cosas que no siempre salen como esperas. Pero el trayecto con Renault Captur, sí. Renault Captur desde 12.900 euros. Y ahora aprovecha las ofertas especiales de la gama con el Momento Renault. Investigará la campaña anónima que promovía la abstención en la izquierda porque no considera que vulnere la legislación electoral. Desestima así la denuncia de Más País, que pedía un expediente sancionador y acusaba al Partido Popular de estar detrás, algo de lo que tampoco ve pruebas el órgano electoral. La campaña, con el lema "No contéis conmigo, yo no voto", se extendió por Facebook con un enlace a una web bajo el nombre de Íñigo Errejón, además de cartelería con mensajes dirigidos a votantes de Partido Socialista y Unidas Podemos. Lo dijo en el debate del lunes, pero ha sido hoy cuando este anuncio de Sánchez ha saltado a los titulares. A usted, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Pero ha sido esta mañana cuando se ha encendido la polémica. A la pregunta de cómo va a traer a Puigdemont a España, Sánchez respondía a esto. Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. Ha sido decirlo y en cuestión de minutos las asociaciones de fiscales le contestaban que ellos son independientes y no cumplen órdenes del gobierno, como dice el artículo 8 de su estatuto. Ante la polémica creada, la vicepresidenta respondía con el 124 de la Constitución, que regula quién elige al fiscal general del Estado. El gobierno. Y en el resto de las democracias también. Así que tiene un vínculo importante con las decisiones de política criminal del gobierno en todas las democracias del mundo. Poco después, la Fiscalía General del Estado defendía en este comunicado la autonomía de sus actuaciones, cumpliendo con los principios de legalidad e imparcialidad que en ese mismo artículo manda la Constitución. La polémica también ha saltado a la arena política. Casado pide a Sánchez que si da instrucciones a la Fiscalía, actúe en Cataluña. Yo, si me lo creyera, tendría que preguntarle por qué entonces la Fiscalía General del Estado no está actuando ya contra el señor Torra. Y Rivera le reprocha que con sus palabras ha tirado por tierra el trabajo de jueces y fiscales. No es que Sánchez vaya a traer a Puigdemont, es que a pesar de Sánchez, estoy convencido de que Puigdemont acabará siendo juzgado en España. Los independentistas acusan a Sánchez de haber cruzado todas las líneas rojas. En las últimas horas hemos podido asistir a la defunción de la separación de poderes en el Estado español. Y vía Twitter, Sánchez zanja la polémica, respaldando a la Fiscalía y diciendo que Puigdemont será juzgado con todas las garantías. Hoy también hemos conocido los primeros detalles del sumario de la Operación Judas, que acabó con 7 miembros de los comités de defensa de la República en prisión por presuntos delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. Uno de ellos habría reconocido que entre sus objetivos estaba encerrarse con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el interior del Parlamento durante una semana.
Eso ocurriría después de que se hubiera proclamado de forma unilateral la República Catalana. La orden del asalto al Parlamento vendría de un grupo secreto denominado CNI catalán. Lo que me dijeron es que el presidente Torra estaba de acuerdo en ocupar el Parlamento. El grupo tenía nombres en clave para Torra y Puigdemont, Gandalf el primero y Lisa el segundo. Para que ambos pudieran comunicarse se habría establecido una red segura. És aquests incidents els que fan que estiguem en la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, decía hace unos días a propósito de las escenas de violencia que se vivieron en Cataluña que los disturbios contribuían a visibilizar el conflicto. Unas declaraciones que ahora la Fiscalía de Barcelona va a investigar por si se ha cometido algún delito. Lo hace después de una denuncia de Sociedad Civil Catalana en la que acusaba a Paluzie de incitación al odio y apología de la violencia. También hoy el Colegio de Periodistas de Cataluña ha condenado las amenazas a 6 periodistas con carteles en los que se les califica como terroristas de la información. Contratiempo para el juez Llarena en su intento de que vuelvan a España los exconsellers huidos. El Reino Unido no va a tramitar de momento la euroorden de detención de Clara Ponsatí porque la considera desproporcionada. Las autoridades británicas entienden que el delito de sedición por el que se pide la extradición no recibe un castigo proporcional en ambos países y por eso pide que se les haga llegar información sobre el historial delictivo de Ponsatí. Los exconsejeros Lluís Puig y Toni Comín, para los que también se ha acusado una euroorden, comparecerán mañana ante el juez de instrucción de Bruselas. Bueno, pues desde que hace 40 años se celebró en Ginebra la primera cumbre del clima, los científicos nos vienen alertando del deterioro de nuestro planeta. Ahora más de 11.000 avisan, esto es ya una emergencia climática. El nuevo estudio advierte de que estamos llegando a un punto sin retorno, pero que algo se puede hacer. Propone 6 medidas para evitar un sufrimiento humano incalculable. 1. Cambiar el modelo energético sustituyendo los combustibles fósiles por energías renovables limpias. 2. Frenar la emisión de otros contaminantes. 3. Proteger ecosistemas como los bosques, manglares o pastos que absorben carbono de la atmósfera. 4. Reducir la extracción y el uso de recursos porque al ritmo actual es insostenible. Y 5. Disminuir la tasa de natalidad global para estabilizar la cifra de población. Y por último, 6. Consumir más vegetales y menos carne porque produce más contaminantes. Hace tiempo que dejamos de cazar mamuts, entonces comer nos costaba riesgo, dificultad y mucho gasto calórico. Hoy conseguimos casi todo sin levantarnos del sofá. Comida también, aunque los nutricionistas insistan en que nada puede competir con una despensa saludable. Hablamos del primer mundo donde el sobrepeso ha pasado de ser un signo de opulencia, estatus y poder económico a un síntoma de bajo nivel social. La pobreza engorda y la gordura suele enfermar. Por un lado, una sociedad con un nivel adquisitivo medio alto que sí que se está preocupando más por la alimentación y luego un nivel social mucho más humilde, familias que tienen acceso a menos recursos que cada vez están comiendo peor y que todavía siguen acusando la crisis alimentaria. El nutricionista Aitor Sánchez se ha empeñado en enseñarnos a comer desde pequeños. En su último libro cuestiona ese parque temático que es la oferta alimentaria infantil y que ha convertido a 4 de cada 10 niños en obeso o con sobrepeso. Culpa al desconocimiento, a la irresponsabilidad o a los intereses económicos por encima de la salud. En España no se han tomado durante mucho tiempo medidas para prevenir el sobrepeso y la obesidad pública porque las medidas que son más eficientes a nivel de salud pública entran en ataque directo y en contradicción con parte de la industria alimentaria. Y aunque el consenso entre nutricionistas y profesionales de la medicina es claro en reducir la ingesta de grasas y aumentar la de frutas, verduras y legumbres, da la sensación de que la moda de la comida saludable abre una nueva distancia social. También suma el componente genético de algunas patologías, las circunstancias personales o los millones de bacterias que viven en nuestro intestino grueso. Todo cuenta, pero parece que suene como suene, lo que más nos engorda es un sueldo flaco.